Estaba escuchando atentamente a los senadores preopinantes y quiero agregar algo, me parece que fueron muy claros y muy contundentes de qué pasó a partir de ese 24 de marzo, ¿no? A mí siempre me gusta, yo tendría que haber estudiado historia, porque me gusta contextualizar el contexto histórico internacional y nacional. Soy farmacéutico, así que me tuve que estudiar historia aparte después. Y digo, entender el 24 de marzo de 1976 en un mundo cruzado por la disputa este-oeste, ¿no? Los dos grandes conglomerados de poder internacional, Occidente, hegemonizado por Estados Unidos de Norteamérica, y lo que en ese momento era la Unión Soviética, generaba un conflicto y tensiones en todas partes del mundo. A eso había que agregarle la creciente lucha en todos los países de organizaciones de jóvenes revolucionarios, de lucha del movimiento obrero, de lucha de innumerables grupos de militantes políticos. El Mayo francés, la derrota de Estados Unidos en Vietnam y todo lo que ocurría en ese momento generaba un contexto especial en el cual los Estados Unidos tuvieron una gran derrota militar y política en Vietnam y de alguna forma empezaron a reconfigurar el mundo que venía y que iban a hacer fundamentalmente con América Latina. Por eso entendemos que la crisis desarrollada en el capitalismo central en ese momento, que vivía una de las peores recesiones, producto de la inflación, producto de la recesión económica generada por la crisis del petróleo, aquella crisis en la cual los países petroleros se cartelizaron y multiplicaron el precio del barril por 4, había que dar una reconfiguración del modelo capitalista a nivel internacional y empezaron a desarrollar distintas acciones, fundamentalmente en el marco de América Latina, que tendían a construir un nuevo modelo económico y social, que era el neoliberalismo o el modelo de financiarización de la economía. Por eso, este contexto que quiero remarcar tuvo una crisis enorme en Estados Unidos que desembocó en la renuncia de su presidente, Nixon, casualmente por un caso de espionaje de partidos políticos. Miren qué casualidad, ¿no? Esto hace 45 años. El presidente Nixon tuvo que renunciar por un caso de espionaje político. Qué cosa, ¿no? En ese marco se crearon la Escuela de las Américas. Yo creo que no hace falta aclararlo, pero tener en claro que se estaba diseñando un plan económico, social y productivo, y para eso había que tener un aliado estratégico en el cono sur, que eran las Fuerzas Armadas o los ejércitos que venían desarrollándose en esos países. Se llamó Plan Cóndor. Y su primera gran batalla de fuego fue el derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, con terribles costos políticos, humanos, para un pueblo hermano como Chile. Es ahí en el momento donde se empieza a ver un cambio en la estrategia del capitalismo central, fundamentalmente del gobierno de los Estados Unidos hacia América Latina. Y en la Argentina estábamos viviendo un periodo bastante especial porque estábamos recobrando una plena democracia, ¿no? 18 años de proscripción de General Perón volviendo al país. Un país que se caracterizaba por ser un país industrial, un país con alta inclusión social, con una clase media potente, donde se podía insertar en el contexto de las naciones desde otro perfil, no solo el perfil agroexportador. Y es ahí donde entra a jugar fuertemente el concepto de división internacional del trabajo. A la Argentina y a los países de América solo le corresponde en ese marco económico la producción de materias primas y la exportación de materias primas, fundamentalmente en esa etapa de materias primas de origen agropecuario. Hoy podemos sumarle la minería y el petróleo. Ese es el modelo que se vino a instaurar. Luego, a veces cuando uno recordamos el 24 de marzo, recordamos la sangre derramada, la cantidad de muertos, la cantidad de torturados, la cantidad de presos, la cantidad de exiliados. Es tremendo y se habla de un genocidio pocas veces visto en el mundo. Pero a mí también me interesa rescatar por qué se dio el golpe y cuáles fueron las causas que llevaron a matar tanta gente, ¿no? La Argentina había alcanzado un nivel de organización popular y de resistencia a cualquier tipo de quita de derechos que para implementar un modelo tan atroz en lo económico y en lo social había que vencer cualquier tipo de resistencia política, social, sindical que pueda existir. Por eso esto fue un plan absolutamente sistemático de tortura, desaparición y persecución política a quien se oponía a esto.
Digo esto porque hay una parte de la historia que dice que como los peronistas se peleaban entre peronistas, tuvieron que venir los militares a poner orden, ¿no? No desconocemos nuestras internas y nuestros problemas, pero digo, contextualizar por qué vino el golpe en la Argentina, me parece que hace falta recordar esto. El golpe está muy bien caracterizado como golpe cívico-militar. Algunos incluyen también la palabra eclesiástico, digo que también da para discutir. Digo, pero fundamentalmente cívico, porque en realidad los militares fueron simplemente el brazo ejecutor de una política, pero eran los dueños de la Argentina, aquellos que todavía hoy siguen teniendo enormes influencias en las decisiones en materia de política económica en la Argentina, los que orquestaron el golpe. Si no, veamos cuántas de estas muertes y torturas fueron encargadas por empresarios. Hablo de Loma Negra, hablo de Fiat, hablo de Ford, hablo de Ingenio Ledesma. Claramente comprobado en los juicios de la verdad, que fueron encargados por sus propios patrones, ¿no? Esto da clara cuenta de lo que era un golpe cívico, militar, porque era el brazo armado, el brazo ejecutor de esa política. Pero como todo, los argentinos nos supimos recuperar. Tuvimos que ver mucha sangre derramada, mucha lucha, mucha pelea, 30.000 compañeras detenidos desaparecidos, la inmensa y la gigante pelea que dieron las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Esa resistencia enorme que impuso el movimiento obrero organizado a partir del año 79 con paros, movilizaciones, que también tuvo su represión. Pero fundamentalmente el quiebre final lo puso la sangre de los pibes de Malvinas. Ese error político y estratégico de la dictadura que se veía caer políticamente y ese manotazo de ahogado que fue la invasión de Malvinas para poder perpetuarse en el poder, nos costó muchísimas vidas, muchísima sangre. Y también son parte de la recuperación de la democracia. Por eso, señor presidente, hoy estamos viviendo una situación límite. Estamos al límite del Estado de Derecho. Hoy no tenemos tanques, no tenemos armas que nos persigan o nos quieran matar, pero tenemos un aparato político, judicial y mediático que siempre roza el límite del Estado de Derecho, muchas veces traspasándolo, y es el terrible problema que estamos viviendo en este momento, la persecución política que hay hacia los dirigentes opositores que tuvieron responsabilidades en el gobierno anterior es atroz. Hoy en la Argentina hay persecución política, hay operaciones de los servicios de inteligencia basados fundamentalmente en perseguir y hacer operaciones sobre dirigentes opositores. No hace falta que lo puntualice porque lo vemos todos los días, pero sí quiero aprovechar esta oportunidad para decir que en la Argentina hay presos políticos. Los más conocidos, Fernando Esteche, Julio De Vido, Amado Vudú, Nelson Periotti, Roberto Barato, y muchos compañeros más que están privados de la libertad sin las garantías necesarias del proceso, y esto es un avasallamiento del Estado de Derecho. Por eso, nunca más un golpe cívico-militar, pero también nunca más presos políticos en la Argentina. Muchas gracias.